Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Hoy vamos a ver el segundo tipo de oraciones subordinadas adjetivas introducidas por formas verbales no personales. Vimos las de participio y hoy tocan las de gerundio. Para empezar, advertiros que las de gerundio son mucho menos habituales que las de participio. Sin embargo, en los libros de texto suelen aparecer, sobre todo a niveles de bachillerato, porque es un contenido que aparece en selectividad. Por eso debemos tratarlas. Para empezar, como siempre, recordar qué es un gerundio. Como el infinitivo y el participio son formas no personales del verbo, es decir, no podemos deducir de ellas si se trata de una primera persona del singular yo o del plural nosotros, no hay persona. Además, en el caso del gerundio, su característica principal es que sumamos al lexema verbal una desinencia en endo, corriendo, durmiendo, haciendo, que muestra que la acción está en proceso. Como el infinitivo y el gerundio y el participio, también tiene una doble naturaleza verbal. Si os acordáis, os dije que el infinitivo tenía una genética doble, era nominal y verbal. El participio era adjetival y verbal. En el caso del gerundio hablamos de una forma verbal, pero también adverbial, es decir, es como si un verbo tuviera un matiz de modo. Bien, pues este gerundio podrá ser utilizado como un verbo, obviamente, y creará dos tipos de oraciones subordinadas. En el caso de que toda la subordinada complemente a un verbo de la oración principal, estaremos ante una oración subordinada adverbial. En el caso, que es el que estudiaremos hoy, de que complementemos a una palabra de la oración principal, estaremos ante una oración subordinada adjetiva. Esa palabra, como sabéis, se llamará antecedente y la tomaremos como sujeto del propio gerundio. Normalmente será también el sujeto de la oración principal o el complemento directo, pero vamos a ir pasito a pasito. En primer lugar, quiero que os fijéis en los dos trucos que os voy a dar para identificar este tipo de oraciones. Serán dos, que eran exactamente los mismos que para identificar una oración subordinada adjetiva. En primer lugar, la muletilla cual, como siempre, y en segundo lugar, sustituir toda la oración subordinada por un adjetivo. Fijaos, los muchachos decorando el aula se divertían. Decorando será nuestro gerundio y se divertían será el segundo verbo que necesitamos para que sea una oración compuesta. Delimitamos la oración subordinada y probamos el primer truco que os he dicho, el cual. Los muchachos que o los cuales decoraban el aula se divertían. Vemos que funciona, por tanto será oración subordinada adjetiva. Ahora lo que vamos a hacer es intentar sustituir toda la subordinada por un solo adjetivo. Los muchachos inteligentes se divertían. Vemos que funciona, por tanto podemos asegurar que es una oración subordinada adjetiva introducida por gerundio de complemento del nombre ¿hacia qué? Hacia muchachos. Bien, a continuación vamos a ver cuáles podrían ser las dos funciones básicas que tienen estas oraciones subordinadas adjetivas. Como sabéis, la más habitual será complemento del nombre y la segunda, menos probable, dijésemos, sería complemento predicativo. Empezaremos por el primer tipo. Las oraciones subordinadas adjetivas que sean introducidas por gerundio y sean de complemento del nombre tienen siempre un mismo contexto. Suelen estar pospuestas al sujeto de la oración principal. Suelen ir entre comas y pausas de entonación y suelen crear oraciones subordinadas adjetivas explicativas. Acordaos que cuando decíamos oración subordinada adjetiva explicativa eran aquellas que nos daban una información que ya sabíamos, que ya suponíamos, que no diferenciaban el antecedente de otros elementos de la realidad. Fijaos, los políticos, comprendiendo su error, dimitieron. Comprendiendo, dimitieron. Tenemos dos verbos, por tanto, oración compuesta. Delimitamos y sabemos que aquí tendremos nuestra subordinada. Todos los políticos comprendieron su error y, por tanto, todos los políticos dimitieron. De ahí el carácter explicativo. Vamos con el primer truco. Los políticos que o los cuales comprendieron su error dimitieron. Los políticos corruptos dimitieron. Por tanto, si os fijáis, se tratará de una oración subordinada adjetiva introducida por un gerundio cuyo antecedente es políticos, que tendrá la función de complemento del nombre, que es la más habitual. Ahora vamos a ver la segunda posible función. Bien, vamos a ver ahora la segunda posible función de estas oraciones subordinadas adjetivas introducidas por gerundio. Sería la de complemento predicativo. En estos casos, generalmente, siempre tendremos
en la oración principal un verbo de percepción. Estos verbos son verbos como oír, captar, percibir, escuchar y van a generar una construcción, una oración subordinada adjetiva cuyo gerundio va a tener como antecedente el complemento directo de la oración principal. También tendrán como un matiz de modo, indicarán el estado o la situación en la que vamos a hacer algo. Por eso siempre tendrán la función de complemento predicativo. Y sus características principales, a diferencia de las oraciones subordinadas adjetivas introducidas por gerundio más comunes, son las que tenéis aquí. Dado su carácter de adverbial, de matiz de modo, podrán ser sustituidas por un adverbio, pero también por un adjetivo. Responderán a la pregunta cómo, pero no podrán ser sustituidas por cuál. Fijaos. Yo os he puesto el sujeto elíptico para que quede más claro. Yo lo encontré durmiendo tranquilamente en el bosque. Tenemos el verbo encontré y nuestro gerundio durmiendo. Desde durmiendo hasta tranquilamente tendríamos nuestra supuesta oración subordinada adjetiva del gerundio. Entonces debemos fijarnos primero en la oración principal. Yo sería el sujeto, encontré sería el verbo de la oración principal y a él, complemento directo, sería este lo. De tal manera que si os fijáis, ¿quién es el que estaba durmiendo tranquilamente en el bosque? Sería el complemento directo. Por tanto, este gerundio tiene como antecedente el complemento directo de la oración principal. De ahí que sea una oración subordinada más especial que las que hemos visto antes, que no tenga la función sintáctica de complemento del nombre, sino la de complemento predicativo. Fijaos. Primera prueba, lo encontré así en el bosque. Puedo sustituir por un adverbio sencillo de modo, pero también puedo sustituir por un adjetivo. Lo encontré triste en el bosque. Por tanto, estas primeras pruebas las pasaríamos. Vamos con la siguiente. ¿Cómo lo encontré en el bosque? Durmiendo tranquilamente. Si os fijáis, estas pruebas son las más comunes cuando hablamos de un complemento predicativo. Acordáis que un complemento predicativo era aquella función sintáctica en la que un adjetivo tenía un matiz de modo. Por tanto, es normal que estas oraciones tengan unas características más peculiares. En cambio, si intentásemos hacer la sustitución por cuál, no podríamos. Fijaos. Lo encontré, el cual estaba durmiendo tranquilamente en el bosque, no funcionaría. Bien, por último deciros o advertiros de una cuestión importante. En muchos libros de texto veréis que hay un debate entre los lingüistas que no saben muy bien dónde determinar cuando una oración subordinada adjetiva tiene la función de complemento predicativo. Hasta tal punto que en los libros de texto, es decir, el que marca los contenidos que vamos a evaluar, fijan una norma que es bastante sencilla y bastante clara. Consideraremos siempre como función sintáctica de complemento predicativo una oración subordinada adjetiva introducida por gerundio cuando y solo cuando toda la oración y el gerundio tenga como antecedente el complemento directo de la oración principal. ¿Podemos encontrar excepciones? Sí, pero sabremos identificarlas porque serán muy evidentes. Fijaos, él permaneció contemplando a sus hijos. Permaneció contemplando. Tendríamos también una oración subordinada adjetiva introducida por este gerundio contemplando y sería de complemento predicativo, como las que hemos visto aquí. La única diferencia es que fijaos que rompe la regla, porque este contemplando, quien contempla, es el mismo él, es el sujeto de la oración principal. Por tanto, se rompería el hecho de que fuera hacia el complemento directo. Bien, y ahora para acabar esta clase vamos a ver un pequeño extracto de la nueva gramática de la Real Academia Española, donde veremos un poquito más otras formas verbales que pueden construirnos estas oraciones subordinadas adjetivas con la función de complemento predicativo. Bien, fijaos, aquí tendríamos el extracto de la nueva gramática de la lengua española y veríamos otros ejemplos de verbos que nos permiten crear una oración subordinada adjetiva introducida por gerundio con la función de complemento predicativo. Tendríamos verbos de representación como describir, dibujar, esbozar, fotografiar, de hallazgo o descubrimiento como descubrir, encontrar, hallar, sorprender, de existencia, presencia o manifestación como haber, dejar o llevar. Vamos a ver una serie de ejemplos para que veáis cómo en todos estos casos se cumple la regla que hemos establecido de que el gerundio tiene como antecedente el complemento directo de la oración principal. Fijaos, Clarín la pintó luciendo su atavio pseudofaraónico junto a una vaga esfinge monumental. En este caso tendríamos nuestra subordinada de gerundio y este gerundio luciendo, ¿quién luce? Es ella la que luce el atavio pseudofaraónico. Por tanto, este gerundio tendría como antecedente el complemento directo la. Se trataría, por tanto, de una oración subordinada adjetiva
introducida por el gerundio luciendo, de complemento predicativo. Y como veis, el pinto sería un ejemplo de verbo de representación. La segunda, los periodistas lo retrataron subiendo a un automóvil negro. Tenemos un verbo de representación, otra vez, retrataron, y vemos cómo se genera una oración subordinada adjetiva de gerundio subiendo, que tiene como antecedente el complemento directo lo. Los periodistas lo retrataron subiendo a un automóvil negro. ¿A quién retrataron? A él, este lo. Por tanto, el complemento directo será el antecedente del gerundio. De nuevo, tendríamos una oración subordinada adjetiva introducida por un gerundio con la función de complemento predicativo. La siguiente es un poco más peculiar, fijaos, temí que me sorprendiera espiándola. En este caso tenemos un verbo de hallazgo o descubrimiento, que sería sorprendiera, y tenemos un gerundio, espiándola, cuyo antecedente sería toda una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Temí una cosa espiándola, temí que me sorprendiera espiándola. De nuevo sería una oración subordinada adjetiva introducida por gerundio de complemento predicativo, pero cuyo antecedente es toda una oración subordinada sustantiva de directo. Y por último, un verbo de existencia, presencia o manifestación. Hay demasiada gente esperando. Este esperando tendría como antecedente el gente, que sería el complemento directo de la oración principal. Por tanto, sería de nuevo una oración subordinada adjetiva introducida por gerundio de complemento predicativo. Bien, ya está aquí nuestra clase de hoy. Espero que lo hayáis entendido. Tenéis en nuestra web unprofesor.com nuestros ejercicios imprimibles para ir practicando y espero veros en la siguiente clase.